Y en esta noche lo invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 28 al 30. Voy a leerlo, usted me sigue con la vista. Y vamos a meditar un momento en estos pasajes que encontramos en la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, 28 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Leemos bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a orar pidiendo al Señor, ¿verdad?, que sea Él quien nos hable en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, agradeciendo primeramente, Señor, el privilegio que se me ha dado para compartir, Señor, la palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda hacer, Señor, un efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios. El capítulo 14 de Lucas, desde el versículo 25 al versículo 35, al versículo 33, nos habla de algo que aconteció cuando Jesús caminaba por la tierra. Y al principio nos habla y nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Eso es lo que vemos en la parte de arriba, lo que cuesta seguir a Cristo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, hermano, en sus propias palabras, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Cada uno de nosotros tendrá diferentes respuestas. Pero lo que cuesta seguir a Cristo, en este pasaje de la palabra del Señor encontramos que Jesús iba caminando y la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice que la fama de Jesús había crecido tanto, ¿verdad? Y estamos hablando de un tiempo muy diferente al que hoy estamos viviendo. Hoy en día las noticias nos podemos enterar de lo que está aconteciendo en tiempo real, ¿verdad? En tiempo real, en el mismo momento, ¿verdad? Por diferentes maneras. Facebook, TikTok, Instagram, X y las que no sabemos. Pero en ese tiempo no existía nada de esto. En ese tiempo la gente escuchaba hablar de Jesús y lo hacía por medio de testimonios de personas que habían sido sanados, ciegos que habían recobrado la vista, personas que habían cambiado su manera de vivir. Y la fama de Jesús, dice la palabra del Señor, que iba creciendo, de manera de que cuando la gente escuchaba que Jesús iba pasando, dice que ellos salían y comenzaban a seguirlo para escuchar qué era lo que él decía. Y yo me imagino, mi hermano, que era una multitud la que lo seguía. Y en el versículo 25 de Lucas 14 dice: grandes multitudes iban con él. Dice grandes multitudes, no dice grande, dice grandes multitudes iban con él. Pero vamos a dejar un poquito esta parte y quiero que nos enfoquemos un poco, mi hermano, en el versículo 28, que fue el que leímos. Jesús comienza hablando, ¿verdad?, aquí de lo que cuesta seguir a Cristo. Y él comienza diciendo, ¿verdad?, y hablando: el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. Pero más adelante, mi hermano, el Señor comienza con una afirmación. Esa es una afirmación.
Y en el versículo 28 me llama la atención porque Jesús se detiene. Jesús se detiene y aquí cambia porque ahora viene una pregunta. Ahora viene una pregunta que Jesús le hace a la gente y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Dice más adelante: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Este pasaje me llama mucho la atención. Y todos sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios de orden. La Biblia nos habla y comienza diciendo en Génesis que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Jesús comienza, ¿verdad?, a ordenar. Eso me dice a mí que Dios es un Dios de orden. Y cuando el Señor le habla al pueblo y le dice estas palabras, mi hermano, lo primero que viene a mi mente es el orden del Señor. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos con un objetivo. Probablemente fuimos alcanzados por el Señor en medio de una enfermedad, en medio de un problema, pero creo que cada uno de nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir. Probablemente estemos cansados de la vida que antes llevábamos y decidimos venir a los pies de Cristo. Pero el objetivo, mi hermano, es el mismo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes hoy: hermano, ¿cuál es su objetivo? Hermana, ¿cuál es el objetivo por el cual usted asiste a una iglesia? Por el cual usted ayuna, por el cual usted ora, por el cual usted saca un tiempo para buscar del Señor. ¿Cuál es ese objetivo? Y creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes objetivos, pero nos une uno solo. Y es que un día, mis hermanos, creo que todos anhelamos estar en presencia del Señor. Pero para llegar a ese momento, y aquí es donde quiero desarrollar estos versículos. Cuando el Señor nos habla, y me llama la atención que en estos versículos el Señor lo menciona dos veces. Primero haciendo alusión a un hombre y después haciendo alusión a un rey. Pero dice: ¿quién no se sienta primero y analiza? En otras palabras, mi hermano, y estas son palabras mías, no lo dice así la palabra del Señor. En otras palabras, el Señor les decía: ¿quién de ustedes no planifica primero? ¿Quién de ustedes no analiza primero? Y sabe, mi hermano, vamos a hablar un momento de lo que es la planificación. Creo que la planificación es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Los hermanos que tienen negocio podrán decirlo. Si un negocio no está bien estructurado, si no está bien planificado, ese negocio definitivamente va a ir a la quiebra. Si una empresa no está bien estructurada, esa empresa no va a tener éxito. Si nosotros mismos como individuos, hermanos, no estamos bien organizados y bien planificados, no vamos a llegar a ningún lugar. Quiero comentarle que hace mucho tiempo, todos nosotros, ¿verdad?, al final del mes tenemos que pagar o la renta del apartamento, o la hipoteca de la casa, o el pago del terreno. Pero de eso ninguno de nosotros se libra. Y un día, ¿verdad?, yo le digo a mi esposa: tú sabes que tengo que esperar, que era un jueves, me parece, el 30, y era el día que se pagaba la renta. Y le digo: tengo que esperar el día de mañana para que me llegue el cheque el viernes para poder completar lo de la renta. Y mi esposa me mira y me dice: ¿cómo? Y me dice: el mes tiene 4 semanas y esta es la quinta. Esta es de aquellos meses que traen 5 semanas.
Y me dice, ¿y qué hiciste con el dinero? Yo no sabía ni dónde esconderme, hermano. Y mi esposa me dice, mira, todo está en la manera de cómo te organizas. Y me dice, algo que es infaltable es el pago de la gasolina, porque si no tienes gasolina para ponerle al carro no vas a poder ir a trabajar y definitivamente no te va a alcanzar. El pago del celular, porque si de tu trabajo depende que te llamen, no vas a tener celular y entonces no vas a tener comunicación. El pago de la comida, porque definitivamente la comida es algo muy importante. Y comienza a decirme, ¿no? Y me dice, ¿y cómo tú lo estás haciendo? Yo tengo que confesar, mi hermano, que aún sigo siendo desordenado, pero he mejorado mucho en ese aspecto. Y desde ese entonces para acá, comencé a hacerlo de otra manera. Y a mí me ha funcionado muy bien. Y cada que tengo oportunidad, yo lo platico porque a mí me ha funcionado. Y la organización en el hogar es algo muy importante. Cómo nosotros nos organizamos en el hogar, pero no solo en el hogar, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, cualquiera de nosotros podrá preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, mi hermano. Porque cuando nosotros nos organizamos y nos planificamos, lo hacemos con un objetivo. Creo que lo primero es tener un objetivo. Lo segundo es organizarnos en base a ese objetivo. Y es así como funcionan las empresas. Las empresas funcionan con metas cada mes, cada semana o cada trimestre. Y ellos hacen diferentes cosas, ¿verdad? Ya sea promociones, ya sea anuncios, pero hacen todo lo que tienen que hacer para poder alcanzar esa meta. Pero lo primero es trazarse el objetivo y trazarse a dónde quieren llegar. En base a esos objetivos, ellos desarrollan diferentes planes. Y la planificación dice que es un proceso sistemático para alcanzar objetivos que implica definir metas, estrategias y acciones, considerando la situación actual y factores internos o externos. Esa es la planificación. Y cuando Jesús le habla a esta gente, le dice, ¿o quién de ustedes no se sienta al comenzar a construir una torre, no se sienta y analiza si tiene lo necesario para poder terminar esa torre? Y Jesús dice, no sea que no terminándola sea la burla de todos los que ven. Y el siguiente ejemplo que Jesús usa, les pone como ejemplo a un rey. Y dice, ¿o qué rey listo para ir a la guerra no se sienta y analiza si puede o no puede hacer frente a un ejército mayor que él? Entonces, la palabra del Señor a mí me enseña, mi hermano, que es importante la planificación. Ahora, pasamos al terreno espiritual y aquí es donde viene lo bueno. Les hacía la pregunta al principio, ¿verdad? Creo que todos, mi hermano, hemos llegado a la iglesia en esta noche y venimos cada día porque tenemos un objetivo. Ahora, creo que como seres humanos tenemos muchas cosas por hacer y tenemos diferentes prioridades. Y aquí la pregunta es, ¿en qué lugar estamos poniendo nosotros al Señor? Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas por hacer, diferentes planes, metas, cosas que queremos alcanzar. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. El punto es en dónde estamos dejando al Señor. Nos estamos sentando a analizar, como dice este pasaje, si tenemos lo necesario para llegar a nuestro objetivo. ¿O simplemente estamos yendo como va la corriente? ¿Estamos solo yendo como van todos los demás? ¿O nos estamos sentando a analizar si la situación que estamos por enfrentar es mayor a nuestra capacidad de soportar lo que se viene?
Creo que cuando el Señor daba esta enseñanza, mi hermano, toda la gente, yo me los imagino, todos sentados, escuchando y poniendo atención a lo que el Señor decía. Y pocas veces el Señor hizo preguntas, y esta es una pregunta. Dice, ¿quién de ustedes no se sienta? ¿Quién de ustedes no analiza primero antes de actuar? Y esa es una de las cosas, mi hermano, que va de acuerdo al tema de esta noche, lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo, mi hermano, es sentarnos y analizar en dónde vamos a poner el objetivo de buscar al Señor. Todos tenemos un trabajo, o la mayoría tenemos un trabajo. Y la persona que no tiene un trabajo para una empresa, para una compañía, las hermanas en la casa también trabajan, y ese es un trabajo. Pero todos tenemos un trabajo. Todos tenemos cosas que hacer. Aquí lo importante es dónde estamos poniendo al Señor. Y entonces aquí es donde entra, ¿verdad?, la planificación. Creo que cuando hablamos de planificación es organizar nuestras prioridades, poner en orden nuestras prioridades. Seguramente las hermanas, ¿verdad?, tienen que ir a comprar, ¿verdad?, el mandado, como dicen, o hacer el súper, como decimos nosotros, ¿verdad? Tienen que preparar el lunch, tienen que ir por los niños a la escuela, tienen que ayudar a los niños con la tarea, ¿verdad? Pero siempre hay que poner en prioridad la búsqueda del Señor. Nosotros como varones, ¿verdad?, seguramente tenemos que cumplir con un horario de trabajo, los que trabajamos para alguien, y los que tienen su propio negocio, bueno, seguramente también de igual manera, ¿verdad? Pero lo más importante, mi hermano, y quiero que nos quedemos con esto esta noche, es en qué momento o en qué lugar estamos poniendo a nosotros el objetivo de buscar al Señor. Regresando un poquito, ¿verdad?, a lo que es el contexto de estos pasajes. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a hacer un alto aquí un momento y vamos a analizar este pasaje. Cuando escuchamos la palabra aborrecer, creo que cuando escuchamos la palabra aborrecer, lo primero que viene a nuestra mente es odio, ¿verdad? Y probablemente alguien se pregunte, pero ¿cómo la palabra del Señor nos habla de aborrecer a nuestro padre cuando en otra parte nos dice honra a tu padre y a tu madre? Ahora, la palabra aborrecer, mi hermano, y para aclarar esta parte, gloria a Dios, la palabra aborrecer dice que no es lo que se pensaría. La palabra en latín de la palabra aborrecer dice que significa elevarse, apartarse, evitar. Y el griego dice que no implica odio o aversión, sino más bien una preferencia o un amor menor. Para aclarar esta parte, ¿verdad?, donde dice el que no aborrece a padre y madre. Y la versión internacional, la Nueva Versión Internacional, nos dice de ese pasaje: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre o su madre o su esposa, no es digno de ser mi discípulo. Y aquí está la aclaración. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, Entonces, esta es la aclaración, ¿verdad?, para esta parte, a donde el Señor nos habla y nos dice, en otras palabras, si alguno pone primero a padre, a madre, hermana, hermano, hijos, esposa, no es digno de mí. Ahora bien, aclarando también que esto
no quiere decir que dejemos de amar. Nada de eso. Sino poner en orden las prioridades. Dice que esta parte quiere decir amar menos. No dejar de amar, sino amar menos. Y cuando analizamos esta parte, mi hermano, el Señor, ¿verdad? El Señor nos habla y nos dice que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces, para muchos, ¿verdad? Para muchas personas, sobre todo allá afuera, estos pasajes de repente pueden prestarse para malas interpretaciones. Pero por eso estamos analizando en esta noche, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Y no es que se esté contradiciendo, sino que la palabra del Señor nos habla y nos dice que por sobre todas las cosas tengamos la búsqueda del Señor. Continuando, y dice el versículo 32: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiero que vaya conmigo, mi hermano, al libro de Efesios capítulo 4 y versículo 22. Dice en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Gloria a Dios. Dice: despojaos del viejo hombre. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, mi hermano, nosotros somos una nueva criatura. Y si aún tenemos como prioridad otras cosas antes que buscar al Señor, algo está pasando ahí. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, mi hermano, y decidimos cambiar nuestra vida, y aún no nos hemos despojado de ese viejo hombre, y dejamos en último lugar al Señor y ponemos en primer lugar al trabajo, a la familia, probablemente, ¿verdad? Y pasa muchas veces que de repente nos toca trabajar horas extras y pensar solamente en dejar esas horas extras, ¿verdad? Cuando me pagan un tiempo y medio, no, Señor, tú conoces la necesidad que yo estoy pasando. Señor, tú conoces lo que necesito esas horas. ¿Sabe, hermano? El Señor no se equivoca. El Señor es perfecto en todo lo que hace. Y cuando nosotros comenzamos a darle al Señor el lugar que Él merece, el lugar que a Él le pertenece, el Señor comienza a bendecir nuestras vidas. El Señor comienza a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Mateo, en su capítulo 6, el libro de Mateo en su capítulo 6 nos habla y nos dice en el versículo 33, pero antes el Señor comienza diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Esta, mi hermano, es la llave. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner en orden nuestras prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice: y todas las cosas os vendrán por añadidura. No quiere decir que no me preocupe, ¿verdad?, por trabajar. Tampoco vamos a malinterpretar esa parte. No quiere decir que no me preocupe por mi familia. Pero poner en primer lugar al Señor. Y después hacer una lista, ¿verdad?, de mis prioridades. Pero que en todas ellas esté en primer lugar la búsqueda del Señor. La Biblia nos habla de muchos hombres. Y a mí personalmente me impacta la vida de Job. Cómo ese hombre perdió todo lo que tenía. Perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió sus bienes. Pero la palabra del Señor dice que Job mantuvo su integridad. Y dice que no blasfemó en contra de Dios. Mantuvo su integridad. Job decía: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de todas sus necesidades, mi hermano, Job siempre reconoció que Dios tenía el control. En medio de todos sus problemas y de todas las situaciones que él pasó, él supo que siempre Dios tenía el control. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a volver nuevamente a Lucas 14 y el 33, y ya voy a ir terminando con esto. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. Cuando nosotros no renunciamos a lo que poseemos, la palabra del Señor nos habla de que nosotros no soltamos, no estamos siendo revestidos del nuevo hombre, como lo dice Efesios, porque aún estamos atados, ¿verdad?, a lo que antes hacíamos, porque aún nos mantenemos, ¿verdad?, sosteniendo lo que antes sosteníamos. Y dice la palabra del Señor que así no podemos ser discípulos. La palabra del Señor es clara y dice que tenemos que renunciar. El que no renuncia, dice, no puede ser mi discípulo. Y este pasaje, mi hermano, nos habla, ¿verdad?, de ser organizados, pero en medio de esa organización, saber en dónde tenemos al Señor. Saber siempre y tener claro, ¿verdad?, que el Señor es el primer lugar en todo lo que hacemos. Cuando nosotros ponemos nuestros planes, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia en las manos del Señor, mi hermano, Él se va a encargar de todas las cosas. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sé. Yo hablaba con alguien y le decía: mira, en lo espiritual
es algo que a veces nuestra mente no alcanza a entender. Y yo le decía a él, en la matemática es sencillo y saber que 2 más 2 es 4. Y es así. Es una verdad absoluta. 2 más 2 es 4. Pero para el Señor 2 más 2 no necesariamente es 4. Para el Señor 2 más 2 puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10. ¿Cómo funciona, mi hermano? No lo sabemos, porque nuestra mente no alcanza a entender cómo el Señor trabaja. Pero lo que sí sabemos es que si damos prioridad a lo espiritual y si damos prioridad y ponemos en primer lugar al Señor, el Señor va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que yo hoy, mi hermano, le pregunto, en la lista de prioridades que cada uno de nosotros tenemos, ¿en dónde está el Señor? Y esa es una pregunta, ¿verdad?, que hoy debemos hacernos todos nosotros. En todas las listas de prioridades que tenemos por hacer, cosas que tenemos por hacer, ¿en dónde está el Señor? Cada uno de nosotros tendrá su respuesta. Y el Señor, que conoce los corazones y lee los pensamientos, mi hermano, sabe en dónde cada uno de nosotros lo tenemos a Él. Probablemente esté en último lugar. Hoy es el día de decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Perdóname porque te había dejado en último lugar. Si el Señor está en primer lugar, mi hermano, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para mantenernos firmes cada día, para mantenernos firmes cada día en contra de todo lo que pueda venir. La palabra del Señor nos habla y nos dice, el Señor lo sabía, mi hermano, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. El Señor sabía lo que nosotros íbamos a pasar. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo tengo el control. El Señor sabe, mi hermano, por qué aflicción, por qué necesidad estás pasando tú. La pregunta hoy es: ¿en dónde lo tenemos a Él? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.